Héctor Yepes, presidente de la Comisión de GATS, que hizo la solicitud. Muchas gracias, señor presidente de la Asamblea. Muy buenas noches al ministro, a todos los funcionarios que han comparecido el día de hoy. Primero, agradecerle su presencia para aclarar este punto que tanta preocupación, tanta angustia le ha traído a las familias ecuatorianas en los últimos días. Hace años, yo tengo 33 años, cuando yo era más joven, recuerdo que siempre el problema era que había gente que le robaba luz al Estado. Hoy se ha virado la situación. El problema es que el Estado le está robando en la luz a la gente. Y primero yo quiero señalar que esto también es corrupción, porque corrupción no solo existe cuando un funcionario deshonesto le roba al Estado, sino también cuando el Estado le meta la mano en el bolsillo, en las planillas de luz o de cualquier manera a los ciudadanos, y lo que corresponde en esos casos es aplicar la ley y, por supuesto, proceder a rectificar y a reparar el daño que se ha ocasionado. Como antecedente, debo señalar que el 8 de mayo, ya en la Comisión de Gobiernos Autónomos que yo presido y que integramos legisladores de muy distintas ideologías políticas que nos hemos unido en esta causa, recibimos a las autoridades eléctricas, incluyendo al ingeniero Maldonado de CENEL, que acabamos de escuchar, que nos hizo una explicación similar a la que hemos oído el día de hoy. También recibimos al director de Arconel, que fue públicamente despedido ayer en cadena nacional, 24 horas antes de esta comparecencia, por el presidente de la República, y ya no entiendo por qué lo han despedido, porque según lo que hemos escuchado aquí, todo está maravilloso. Entonces no sé si en Arconel no pasó nada, por qué el presidente le habrá pedido la salida del cargo. ¿Cuál es el problema de fondo, estimados asambleístas, funcionarios, pueblo ecuatoriano? El problema es que hoy un local que está cerrado o que estuvo cerrado en los meses de marzo y abril, que por el estado de excepción estaba prohibido abrir, le llega una planilla de 30, 40, 50 dólares cuando el consumo fue cero, porque simplemente nadie abrió. O una familia que, por ejemplo, la mamá vive sola en una casa y el hijo le dijo: mamá, vente con nosotros, con mi esposa, los hijos, para pasar juntos en esta cuarentena, para cuidarse de mejor manera, para ahorrar también. Y de repente en la casa de esa mamá que estuvo vacía, le llegó una planilla de luz de 40 dólares. Pues les comento un caso que me denunciaron hace poco más de una semana en Esmeraldas. Una familia que paga 8 dólares mensuales, le sale una planilla de luz de 67 dólares. Y esto no me dejará mentir el propio ingeniero Maldonado, que cuando estuvo en la comisión de GATS lo reconoció. Esto es lo que ha pasado. Y por fin ayer hasta el presidente lo ha admitido. El tema es que haya soluciones. Pero para solucionar hay que identificar el problema. ¿Cuál es la raíz de todo esto? La resolución que el 9 de abril aprobó Arconel, el directorio presidido por el señor ministro de Energía, directorio que integran 3 funcionarios, los 3 puestos por el presidente de la República, que son de la función ejecutiva, y en el artículo 6 de esa resolución se autorizó de manera ilegal, a diferencia de lo que se ha dicho aquí, a que se facture en base a promedios y estimaciones, lo cual está prohibido en el artículo 40 de la Ley Orgánica de Defensa del Consumidor. ¿Qué dice ese artículo 40? Que se ha tergiversado. Se prohíbe facturar sobre promedios, estimaciones, presunciones. Lo lógico, a usted le pueden facturar lo que usted ha consumido, no sobre un promedio. Pongamos un ejemplo más sencillo. Si yo compro 5 papas en un mercado, la señora del mercado no me va a decir que me va a cobrar 20 porque el mes anterior le compré 20. Eso no tiene sentido, pues suena hasta ridículo, pero es lo que ha hecho la empresa eléctrica. ¿Cuál es la única excepción? Pérdida, destrucción del medidor o imposibilidad física. ¿Qué significa eso? Que se robaron el medidor.
permítame exagerar, que le cayó una roca encima y no hay forma de hacer la lectura. Y obviamente imposibilidad no es dificultad, significa que es físicamente imposible leer un medidor. Ese es el único caso en el que la ley permite aplicar un promedio. Por supuesto, porque al ser imposible físicamente, no hay otra manera de determinar el consumo que ahí sí llegando a una estimación. Pero eso no es lo que ocurrió pues aquí. Tanto es así que, como contradictoriamente se ha dicho en varias intervenciones, decía, me parece, el ingeniero Maldonado, CNEL trabajó 24/7. Los trabajadores eléctricos estaban ahí y estoy seguro que así fue. Pero ojo, los propios decretos del estado de excepción, desde el primerito, en el mes de marzo, expresamente ordenan que no se puede paralizar en ninguna parte la prestación adecuada de los servicios públicos de los sectores estratégicos, incluyendo el primerito, la energía eléctrica. Y prestar el servicio no es solo que hay energía y cobrarla, porque para eso sí ha habido 24/7 también. Prestar el servicio también es medir como corresponde, pues. Y para eso, ¿qué es lo que se debió hacer? Por supuesto, garantizando la salud, la vida, la seguridad de los trabajadores eléctricos, una vez que hubiera los protocolos de bioseguridad y las protecciones del caso, ir a medir, y una vez que hubieran las mediciones, ahí cobrar, pues. No inventarse cualquier valor y luego meter a todo el país, ustedes mismos lo han dicho, más de 80.000 reclamos a nivel nacional por este lío que se ha armado a nivel nacional. Tanto es así que la propia resolución de Arconel del 9 de abril ni siquiera dice lo que menciona la ley, imposibilidad física. Dice que hay dificultad. Dificultad no es imposibilidad. Y tanto es así que los medidores de todos los que estamos aquí siguen estando en las casas, en los edificios, en los locales, y ahorita las propias autoridades dicen que se pueden ir a leer. Así que primero, lo que hay que hacer es dar de baja, pues, lo que se facturó violando la ley en base a promedios inventados que ni siquiera además son promedios, pues no, en la empresa eléctrica lo que más hay son ingenieros y lo que más saben es matemáticas. Ustedes comprenderán que si una persona consume $8 mensuales, nunca es matemáticamente imposible que un promedio le salga en $67. O los casos que se han denunciado en todo el país. Pues primerito hay que corregir para facturar lo que verdaderamente ha consumido cada hogar, cada persona en el Ecuador. Y segundo, hacerlo con una tarifa sin sobreprecio. Porque aquí el mayor sobreprecio del Ecuador no ha estado en las refinerías o en ciertas obras, sino en las planillas de luz. Aquí mismo se ha reconocido. ¿Cuánto cuesta en promedio el kilovatio hora en el Ecuador? 9,3 centavos. En la comisión nos dijeron 9,5. Y en la página web de Arconel dice 9,17. Pero en todo caso, digamos que es alrededor de 9 centavos, porque no se entienden las variaciones. Pero digamos que es alrededor de 9 centavos. Entonces, ¿por qué hay familias que pagan el doble, el triple o el cuádruple de eso? ¿Por qué hoy se estima que sí se puede cobrar por la pandemia en 10,5 centavos la tarifa máxima plana de luz, como se aprobó la semana anterior, luego de toda esta insistencia fundamentalmente de la ciudadanía? Y ahí yo también quiero preguntar, ¿cómo así no se puede bajar más la tarifa si el costo de generar la energía en el Ecuador, gracias a las hidroeléctricas, ha bajado en 1,83 centavos? En el año 2015, el costo de generar el kilovatio era de 5,05 dólares. Hoy ese costo es de 3,22. ¿Por qué ese ahorro no se refleja en el hogar de cada familia o en los negocios? Y esto sin perjuicio de que aquí resulta que se le vende al ecuatoriano a más de 10 centavos, incluso ahorita en la pandemia, pero a Colombia el promedio del año pasado fue que se le vendió a poco más de 3 centavos el kilovatio. O sea que aquí hay que ser colombiano, parece que para que a uno le bajen el costo de la energía eléctrica. Por otro lado, siendo que esto es lo fundamental, cobrar
los valores reales, no inventados, y hacerlo con una tarifa justa, que no tiene por qué pasar el costo real de producir un kilovatio, que según ha admitido es de 9 centavos, se hay que preguntar por qué, por ejemplo, en Guayaquil, esto lo digo como guayaquileño y además siendo la ciudad pues que más perjuicio ha recibido durante esta pandemia, ¿por qué cuando el rubro de comercialización en todo el país es de $1.41, en Guayaquil hay una tarifa variable que llega hasta $7? O sea, más de 5 veces el valor solo para una ciudad. Y por último, el tema de la demanda. La demanda, se ha explicado ya, es un rubro que se cobra fijo al sector productivo e industrial y que encarece brutalmente el costo de la energía. Ahorita ha habido industrias cerradas, fábricas cerradas, empresas cerradas y sin embargo algunos les han cobrado miles de dólares cuando no han consumido. Ahorita se anuncia como gran ayuda, les vamos a bajar el 50%, pero ¿y si el consumo fue menos del 80% de lo normal? ¿Por qué el 50% y no el 80%? Pues como debería ser, para que haya una proporción con el consumo real. Con estos antecedentes, señor presidente, concreto las preguntas. Número 1, que nos diga el ministro de Energía que le echa la culpa a las eléctricas, que ha dicho que no han aplicado el sentido común. La falta de sentido común está en la resolución del Arconel, cuyo directorio usted preside, en el que usted y el directorio de Arconel fueron los que ordenaron cobrar en base a promedios. Creo que no es muy gentil de su parte ahora echarle la culpa a los que han ejecutado la orden que ustedes dieron. Confirme, usted preside el directorio. Segundo, ¿qué se va a hacer? Y ojalá se cumpla lo que he escuchado el ingeniero Maldonado en CENEL, que es una de las empresas eléctricas, pero desde Arconel, ¿cuál es la instrucción que se ha dado para anular y revertir los cobros en base a promedios y que reflejen lo que consumió realmente la gente, que es la solución? Y que en la última resolución de Arconel no se dice nada sobre esto. De hecho, ratifican el cobro sobre promedios en la resolución de la semana pasada. En tercer lugar, ¿por qué si ahorita pueden poner un tope de 10.5 centavos en la tarifa de energía no se hace permanentemente para bajar el costo de la energía, bajar el costo de la vida de las familias, bajar el costo de la producción en el agro, la ganadería, la pesca, la industria, el comercio, el turismo, que es lo que más necesitamos para generar empleo y levantar la economía? ¿Por qué en Guayaquil se cobra por comercialización hasta $7 con una fórmula variable cuando en el resto del país es $1.41? ¿Por qué no se baja en $1.83 el costo del kilovatio si ese es el ahorro que según la misma Arconel se ha generado en el costo de producir, de generar la energía en el Ecuador, por lo menos en los últimos 5 años? También quisiera saber, se ha dicho que hoy 1.4 millones de personas pagan la tarifa de la dignidad, que es subsidiada, que está muy bien. ¿Cuánto ha cambiado ese número de beneficiarios en los últimos 5 años? Por otro lado, se han anunciado acciones correctivas. Ayer lo escuchamos al presidente de la República, pero sí quisiéramos concreciones, que es lo que espera el pueblo ecuatoriano. ¿A cuánta gente le van a refacturar? ¿A cuántos ya se ha hecho? ¿Cuánto se le va a devolver a la gente por los cobros excesivos? ¿Y cuándo y cómo se va a hacer para solucionar este problema que se ha ocasionado en todo el país de manera general? Porque al haber, como bien lo ha dicho el ingeniero Maldonado, me alegro que lo diga en esta sesión, y eso debe reflejarse en Arconel a nivel nacional. Si hay más de 80.000 reclamos, este no es un problema de 1 o 2 familias, este es un problema general que hay que resolverlo de manera general para beneficiar al pueblo. Y por último, al representante de SELEC ha dicho que pese a la pandemia se ha logrado vender, exportar $60 millones en energía a países vecinos. ¿Qué es lo que se ha hecho exacta y concretamente con el producto de esa venta que debería pues redundar también en un beneficio y un ahorro a la gente? Muchas gracias,
Presidente, nuevamente agradecer la presencia de las autoridades y ojalá podamos encontrar soluciones concretas, que es lo que espera la familia ecuatoriana para bajar el costo de la vida, el costo de la energía y para levantar la economía familiar y de todo el país. Muchas gracias.